Hola, esto es Scratch aplicado en áreas curriculares 2 2020, parte 1, el docente como programador. Mi nombre es Mariela Hirtz y hoy vamos a empezar a trabajar qué nos permite trabajar en el aula el programa Scratch. Nos brinda herramientas para trabajar con cualquier otro programa o aplicación en programación porque su ejercitación permite introducirnos a los principios de la programación. Trabajar con orden lógico, pensamiento matemático y resolución de problemas, reconocer comandos e instrucciones y trabajar con proyectos y desafíos. A su vez, la dinámica de programación lleva a la necesidad de realizar testeos, pruebas y trabajar sobre la concepción de trabajo colaborativo. El programador no trabaja en soledad, siempre comparte su programación para ver cómo funciona, para retroalimentarse de las sugerencias y para poder conocer otras experiencias. La iniciación de la programación en bloques, tales como el programa Scratch, permite en el proceso de educación llevar y llegar a la educación en programación de código, que es la más conocida y es la que se espera que los estudiantes puedan trabajar en el nivel secundario. Esto nos permite pensar en algunas representaciones que teníamos o que tenemos acerca de la programación. En general pensamos en esta imagen, un programador varón en una oficina con equipamiento y trabajando desde la programación en código. Podríamos pensar en una mujer, podríamos pensar en otros contextos de trabajo y podemos pensar que la programación no es solamente emprendimientos de grandes multinacionales, sino que también corresponden a trabajos de cooperativas, a trabajos más pequeños e incluso a servicios. Por otro lado, se pone en tensión concepciones tales como el nativo digital. Muchos años se pensó que las y los niños y niñas y los estudiantes en las escuelas no necesitaban tener educación digital porque nacían con contenidos de educación digital, de manera innata. Eso en realidad se ha puesto en tensión en los últimos años porque claramente los usos intuitivos que realizan los jóvenes y los más pequeños con los dispositivos es porque los programadores han hecho lo suficientemente intuitivas esas aplicaciones e incluso también para los adultos. Todo esto lleva a la necesidad de abordar contenidos de programación, de robótica y de educación digital en general que contribuyen a la alfabetización digital en la escuela. En este caso, como docentes, nos pusimos en posición de aprender nociones de Scratch con mucho esfuerzo a través de un recorrido. En principio nos orientamos en lo que es la programación a través de un instructivo, de un video, y con nuestro acompañamiento generaron distintas programaciones, a veces con más aciertos, a veces con más errores y a veces entendiendo que el cambio de orden de un comando, de un bloque, cambiaba el producto final. Toda esta experiencia es más que enriquecedora y seguramente ustedes harán un análisis de los momentos, las horas que tuvieron que pasar para poder aprender y que con el tiempo eso resultó cada vez más fácil. Haciendo un recorrido desde el inicio, la formación en programación en esta propuesta requirió del análisis de los NAP de educación digital de acuerdo al nivel educativo, conocer los contenidos de robótica y programación que se proponen y empezamos con una introducción a la programación a través de ejercicios en papel, en tableros, con el cuerpo, para trabajar sobre todo lo que es el orden lógico. Trabajamos con una introducción con Minecraft, ¿sí? Propusimos conocer algunos principios de órdenes y de comandos a través de este programa. Instalamos el software en sus diferentes versiones y dimos los primeros pasos con Scratch. Esto nos permite evaluar qué recursos tenemos disponibles en el aula
y qué variedad de estrategias vamos a tener que implementar al momento de poder utilizar el software en la escuela. Selección de contenidos de programación y de robótica, bloques, objetos, escenarios, apariencia, entendimos que decir es distinto de preguntar, trabajamos con bloques de repetición, sensores, etc. Y esto nos puso del lado de la docente como programador y el estudiante como usuario. En esta segunda parte de Scratch empezamos a trabajar con variables, con listas y con distintos formatos. Y la idea ahora es abordar un cambio de perspectiva que habilite a pensar cuándo y cómo incluir videojuegos o animaciones en Scratch, pensar el Scratch como recurso y Scratch como estrategia, pensar el estudiantado como programador, para qué, cómo y qué proponer, pensar para trabajar Scratch en el aula. Todo este recorrido para que tengamos nuestras experiencias en clase, para que podamos animarnos a tener muchas experiencias, a compartir las experiencias y a crecer y a fortalecernos en base a esas experiencias. En este sentido, nosotros vamos a pensar dos perspectivas, docente como programador y estudiante como programador. Son dos dinámicas de clase distintas que requieren trabajos previos distintos. En esta clase vamos a trabajar sobre todo sobre la primera perspectiva, el docente como programador, en la cual elabora una animación o un videojuego para mostrar un contenido, para ejercitar un contenido o para evaluarlo. En este caso debe tener en claro la finalidad de enseñanza, del contenido, del programa como recurso y los dispositivos que cuenta para poder llevar adelante la experiencia. En tanto que pensar a los estudiantes como programadores requieren de definir el proyecto, determinar los contenidos de programación, las estrategias de acompañamiento que voy a elaborar para que la experiencia de clase sea una experiencia en la que pueda ser un docente que acompañe y guíe el trayecto. Para eso es necesario tener pensado un objetivo y un proyecto claro, definir los contenidos de programación que voy a fortalecer en esa clase y diseñar los recursos de acompañamiento de manera previa para poder poner mi atención sobre todo en la orientación. Pensando en el docente como programador y en estas tres finalidades, mostrar, ejercitar, evaluar, debemos pensar para qué sirve mostrarles o que ejerciten una animación que elaboro yo como docente. ¿Por qué elijo este sobre otro recurso? Probablemente el diseñar una programación, una animación permite personalizarla, que los estudiantes puedan intercambiar distintas nociones, nosotros observar qué pasa con esa programación, con esa personalización y sobre todo animar o crear juegos de contenidos que no están disponibles o que son difíciles de trabajar por la conectividad, por ejemplo. Para eso es importante tener en cuenta los dispositivos que cuento. Puedo trabajar desde una PC de escritorio, con un proyector y una computadora, animando a los estudiantes a que pasen de a uno a poder resolver alguno de los desafíos. Trabajar con las netbooks o trabajar con la pizarra digital en el caso de los niveles inicial y primario. Para eso es importante tener en claro los tiempos de planificación y siempre contar con un plan B, llevar un pendrive con el programa, con el instalador, con la animación, tener previsto tenerlo instalado en la escuela, etc. En este sentido hay tres perspectivas para trabajar programación en las escuelas. La primera es trabajar desde la observación, desde la representación. Este trabajo lo vamos a realizar sobre todo en el caso de los niveles inicial y el primer ciclo de la escuela primaria. Trabajar desde la representación de procesos complejos, esto va a ser más orientado al segundo y tercer ciclo de la escuela primaria y el ciclo básico de la escuela secundaria. Y para programar hay que investigar, sería la perspectiva de trabajar sobre todo en el nivel medio. En el primer caso, diseñar o programar objetos para que se trasladen de un punto a otro en distintas velocidades permite, por ejemplo, trabajar nociones de temporalidad y también distinguir animales, distinguir contextos.
Definir trayectorias o laberintos para reconocer colores, letras y números, además de trabajar esos contenidos, permite trabajar nociones espaciales. Escribir palabras a través de sonidos, es decir, que podamos grabar una palabra y que ellos puedan escribir esa palabra o hacer sonidos de animales o sonidos musicales que ellos puedan reconocer. Animar un cuento o relato, es decir, nosotras como docentes generar una animación de un cuento o de un relato que ayude a la imaginación o que permita o habilite la recreación de ese relato. Trabajar contenidos como identidad, el barrio, el jardín o la escuela, distinguir elementos naturales de artificiales y trabajar con sensores de movimiento y de realidad aumentada para poder movernos y que la cámara reconozca los objetos que ponemos en nuestra animación y poder distinguir distintos contenidos. Trabajar con la representación de procesos complejos, es decir, proponer animaciones que realicemos como docentes en este caso para que los estudiantes puedan visibilizar un proceso que parece alejado. Por ejemplo, el ciclo del agua, la fotosíntesis, cadenas tróficas, ambientes, movimientos de la Tierra, entre otros. Realizar ejercicios matemáticos desde la enunciación de problemas o desde el uso de distintas variables. Ejercitar con tipos de palabras. Trabajar el texto instructivo en el caso de que los orientemos a que hagan sus propias programaciones. Para programar hay que investigar, ya nos requiere que las y los estudiantes puedan elaborar de lleno sus programaciones, es decir, puedan analizar imágenes, puedan profundizar en proyecciones cartográficas o en la elaboración de cartografía social, representar modelos matemáticos, representar modelos físicos y químicos o presentarles programas incompletos para que puedan detectar el error y resolverlos de manera correcta. En este caso, estas últimas estrategias que requieren mayormente el trabajo con las y los estudiantes las vamos a profundizar en la clase número 3. A modo de cierre, vamos a tener en cuenta que la próxima clase vamos a repasar los NAP de educación digital por nivel y en este caso, en esta clase, vamos a profundizar el trabajo con el razonamiento del usuario y de los programadores. Son dos razonamientos distintos para estrategias y contextos distintos. Y vamos a fortalecer la idea de trabajo colaborativo. ¿Para qué vamos a repasar la próxima clase los NAP? Para ver qué contenidos y qué habilidades corresponden a nuestro nivel educativo. Definir la propuesta docente y detenerse en la finalidad de la utilización del recurso. Y también vamos a fortalecer la idea de trabajo colaborativo porque es importante tener en cuenta esta dinámica cuando nosotros proponemos programar en clase e incluso cuando nosotros como docentes programamos. Es necesario siempre programar, probar la animación que hacemos antes de ponerla en funcionamiento, porque si no puede tener errores durante su ejecución y eso va a llevarnos a algunos momentos incómodos, a no ser que sea nuestro interés que los estudiantes resuelvan la programación, pero para eso deben tener recursos. Y en este caso distinguir una animación que en este caso nos permitiría, por ejemplo, contar tanto los saltos que realiza la bailarina como las flores que aparecen, ¿sí? Y después llevar cómo programar una animación similar a programaciones que por ahí no tienen más objeto que programar. No está mal la programación de por sí o la programación lúdica, pero vamos a tratar de evitar esta perspectiva. Siempre vamos a tratar de que la animación que realicemos sea una animación en la cual aprovechemos el recurso de la programación como medio para aprender un contenido. Y esto es un aspecto principal en la formación. En esta tercera clase, nosotros vamos a ofrecerles un documento que tiene que ver con el contenido de programación. En este caso y en esta clase vamos a trabajar sobre estructuras repetitivas, lápiz y variables. Como siempre, hay un instructivo detallado de los nuevos contenidos de programación, pero aquí vale hacer una aclaración. La aclaración es la siguiente.
A partir de esta clase, en las clases 2 y 3, vamos a profundizar en los aspectos pedagógicos de la propuesta. Y vamos a tratar siempre de enriquecernos en relación a la programación anterior. Sin embargo, el criterio de acreditación estará sobre todo determinado por la propuesta pedagógica que se realiza. ¿Por qué? Porque tal vez el proyecto que nosotros queramos fortalecer no requiere de contenidos nuevos, pero sí es necesario conocerlos y tenerlos a la mano para el caso de que los necesitemos. Vamos a crear un foro obligatorio para que ustedes puedan compartir la programación que realizaron durante la última clase, ¿sí? Para fortalecer esta idea de trabajo colaborativo y recibir de nuestros compañeros sugerencias, observaciones o que simplemente puedan probarlas. En este caso, ese tipo de observaciones debe ser una observación que permita hacer aportes constructivos y también nutrirnos, digamos, de otras ideas. Y por otro lado, les vamos a pedir que elaboren una secuencia de clase con la programación ya revisada, repensada y nutrida con nuevos contenidos de programación que ustedes llevarían a la clase en determinada situación. Otra de las cosas que vamos a trabajar la clase siguiente es cómo trabajar o qué podemos trabajar de programación en el contexto de aislamiento y de clases virtuales. Muchas gracias, espero que este video sea orientador respecto de la tarea y vamos a realizar algunas actividades que estaremos anunciando por plataforma. Cualquier duda o inquietud o comentario nos leemos en el foro de dudas y consultas. Desde ya, muchas gracias y nos leemos.